El karma es un concepto que vino de Oriente y se puso muy de moda, que en mi opinión ya ha quedado desfasado. Y voy a explicar el por qué considero que este concepto o esta ley cósmica, según se quiera ver o entender, ya, digamos, dejó de tener sentido. O el sentido que anteriormente se le quería dar. Vamos a definir, según la Real Academia Española de la Lengua, lo que significa karma. En algunas religiones de la India es energía derivada de los actos de un individuo durante su vida que condiciona cada una de sus sucesivas encarnaciones hasta alcanzar la perfección. Esta es la definición oficial de la Real Academia Española de la Lengua. También podríamos decir que estamos hablando de una suerte de fenómeno que tiene que ver con la acción-reacción, con este principio de acción-reacción. Yo actúo de una determinada manera y eso tiene unas consecuencias. Esto es muy lógico y muy simple de entender. Entonces, ¿por qué digo que esto del karma ya está pasado de moda o está pasando de moda? Puede haber gente que lo vea como una especie de castigo merecido, ¿no?, ante una acción incorrecta. Claro, vemos que si lo vemos desde este punto de vista, desde el punto de vista del castigo o la recompensa, es un concepto que ya entra dentro de una polaridad, de una percepción polarizada, que va a depender siempre de las creencias, de los programas del momento, de la historia en el que el individuo esté viviendo, porque obviamente no tenían los mismos principios y las mismas creencias en el siglo XVIII que en el XIX o en el XX o en el XXI, que vemos que rápidamente está transformándose o estamos transformando un montón de conceptos que si antes se consideraban malos, vamos a decir, o indebidos o incorrectos, ahora se consideran buenos, aceptables, correctos, asumibles socialmente. Vemos que rápidamente cambian los roles y, como digo, la consideración de estos roles dentro de la sociedad, con la mujer, con la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es muy subjetivo y el karma, el tener que pagar, vamos a decir, tributo por una acción, según sea mala o buena, es muy subjetivo y muy relativo, por lo que acabo de explicar. De todas maneras, toda la persona que crea en el karma, pues simplemente por el hecho de creer, ya le estamos dando una identidad, una justificación. Eso va a hacer que tenga un sentido en nuestra vida y termine manifestándose, puesto que el observador y la cantidad de energía que yo concedo a cualquier cosa en mi realidad a través de poner ahí mi foco, mi conciencia, eso tiene un poder de manifestación. Eso ya lo sabemos todos a estas alturas. Porque voy a hacer un inciso. Por ejemplo, es algo que me ayuda mucho, nos ayuda mucho en este canal, buscarle los números a la palabra. En este caso, karma suma 45, es decir, que estamos hablando de un diseño, de un concepto. En este caso el diseño sería el concepto de karma, que viene de un 5, de un inconsciente colectivo que está sostenido por la creencia de ese fenómeno del karma. Entonces, si yo valido ese concepto, pues voy a hacer que funcione.
pero va a funcionar en función de un inconsciente. Pero ¿qué pasa si yo me detengo en mi eje y me pongo a observar mis propios diseños mentales, mis propios, vamos a decir, arquetipos, ¿no? Desde mis propias creencias, mis principios, todo eso que es lo que digamos que es la olla en la que se cuece finalmente desde una psicología particular, se cuece todo eso que yo percibo que yo soy y que me hace actuar como actúo. ¿Qué pasa si me paro ahí en mi eje y me pongo a observar todo eso? Y empiezan todas esas cosas que hasta este momento han conformado un diseño rígido e inamovible que me llevaba en una dirección, me llevaba hacia un determinado karma, respecto de, como digo, de todas estas creencias en base a mi propia psicología. ¿Qué pasa si me paro, observo y empiezo a comprender de dónde vienen, por qué vienen y para qué vienen? Si lo voy a aprovechar todo eso que estoy mirando y estoy viendo desde este eje de conciencia, mágicamente, no es mágicamente, es lógicamente, empiezan a desmantelarse todo este constructo, toda esta estructura que me lleva a funcionar desde unos patrones determinados que determinan mi karma, empieza a desmantelarse. Si empieza a desmantelarse, ya no necesito pasar por el tránsito de tener que pagar un precio por mis actos, simplemente porque antes de actuar, si lo hago desde una conciencia, no voy a acumular esa basurilla que luego desde mis programas de la culpa me van a llevar a tener que pagar un precio, simplemente por eso, ¿no? Es decir, que si yo actúo desde una conciencia o dándome cuenta, no tiene por qué ser en el instante, es complicado en todos los instantes de mi vida estar ahí en ese eje de lucidez y de conciencia. Podemos hacerlo en retro, podemos concedernos un tiempo para volver a esa situación y revivirla con más calma, con más perspectiva, y finalmente eso nos va a dar una lucidez y esta recapitulación consciente nos va a llevar a un presente que no va a generar ningún karma, porque no va a ser necesario, porque simplemente estoy dándome cuenta de lo que me está pasando, desde dónde me ocurre y para qué me ocurre. Entonces es totalmente innecesario, no voy a tener que pagar ningún tributo a nadie, porque estamos aquí para expandir conciencia. Entonces, si lo hago en el momento, pues simplemente lo que ocurre es que estoy en un nuevo presente con una, vamos a decir, información nueva para mí que me mejora lo personal, y simplemente sigo en mi espacio generando tiempo nuevo. No estoy en modo bucle, que es lo que ocurre, y es, digamos que lo que genera el bucle genera karma. Es un poco más o bastante más experiencia basada en los errores que no soy capaz de capitalizar, de aprovechar. Entonces, se me abría, cuando estaba un poco abriendo el tema, preparando un poco el tema, el concepto de perfección. Todos tenemos impreso de manera, digamos, por defecto, de manera implícita, el concepto, la idea, el programa, vamos a decir, de
perfección. Y esto a todas las personas que existimos en esta 3D, en estos universos tangibles que por definición son imperfectos, este programa muy profundo de la perfección que viene de nuestro origen, de la fuente de la cual venimos todos, que es perfecta. Por eso está ahí muy profundo este concepto de la perfección. Pero ¿qué pasa? Que se da la paradoja que al habitar en los universos tangibles o materiales que son imperfectos por definición, y son imperfectos porque no son un todo, sino que son partes fractales del todo. Y esta es la paradoja. Al habitar en universos imperfectos, pues esto nos genera frustración, impotencia, porque intuimos que es algo que sí somos, algo de lo cual somos parte, pero sin embargo no podemos terminar de expresarlo de manera completa, ni vamos a poder expresarlo de manera completa, esa perfección, mientras estemos habitando en los universos tangibles. Es decir, que esto es una contradicción o una paradoja interna que está dentro de cada ser humano. Es esa aspiración a la perfección y esa impotencia por no poder alcanzarla finalmente. Sin embargo, hay un mecanismo a través del cual se nos acerca a través de la experiencia en los universos tangibles hacia la perfección. Y este mecanismo es otra paradoja, aparente paradoja, porque voy a hablar del error. En los universos tangibles, la manera que tenemos los habitantes de estos universos de alcanzar la perfección es a través de transitar el error. Y recuerdo que la palabra error suma 78, es decir, ese 7 que está representando a la conciencia conectada a la fuente, para, digamos, actualizar al receptor humano en el cual habita y irlo despertando a través de la experiencia, irlo completando a través de la experiencia, es que va a tener que transitar el error. Si realmente me permito transitarlo para aprovechar ese error e ir creciendo, ir expandiéndome como ser consciente en los universos tangibles, eso quiere decir que estamos haciendo un buen uso de ese 8, que justamente es ese movimiento de conexión en el que la conciencia actualiza al receptor en los universos tangibles, en esta realidad 3D que habitamos. Bueno, esto me parecía muy interesante y acabamos de desmantelar de un plumazo en estos minutos de este vídeo este concepto que se arraigó, venido de Oriente, de la India particularmente, sobre todo este concepto del karma, que si lo pensamos bien es una idea, un concepto que de alguna manera, si le damos validez, nos mantiene condenados a repetir el error. Entonces mi invitación desde aquí es que no es necesario repetir si en nuestro presente aprovechamos todos estos errores que vienen de estos códigos, de estos programas, de estas creencias que vienen de nuestro pasado. Ahora mismo puedes tomarlo y darle un nuevo significado, darle un nuevo valor, porque estamos transitando en este mes, estamos
transitando en este espacio 3D, junio suma 71, espacio suma 71, es decir que tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de darle a nuestro espacio interno un lugar para que esa conciencia expanda al receptor humano. Y eso es un proceso que en momentos puede ser rompedor, puede traer conflicto, y de hecho traerá conflicto porque rompe los viejos programas, los viejos arquetipos, pero es necesario esta ruptura o esta transformación. El cambio va a ser más suave o más duro dependiendo de la disponibilidad interna que yo tenga al proceso. Cuanta más resistencia, más sufrimiento. Cuanta más disponibilidad a la idea de la transformación, el cambio va a ser más suave, más amable. En cualquier caso, obviamente, si miramos un poco el panorama, es muy necesario esta transformación porque vamos hacia un nuevo paradigma, pero esta transformación hacia un nuevo paradigma demanda que los viejos paradigmas se rompan, y es justamente lo que está pasando, ¿no? Muchos paradigmas ahora mismo se están rompiendo, y es necesario que en esta ruptura las personas, sobre todo las personas comunes, porque os recuerdo que las instituciones del tipo que sea no pueden transformar nada. La transformación solo es posible desde la particularidad, desde el individuo, porque es el único capaz de conectarse en tiempo real con todas las dimensiones que le habitan, y desde ahí es desde donde vamos a transformar el campo cuántico y finalmente el campo vamos a decir material, físico. Desde ahí es que se va a dar la transformación. Esto quiere decir que somos las personas comunes las que tenemos que tomar la responsabilidad. Es así como a través de este tiempo presente consciente, ¿no? Abrimos un tiempo que va a dar un movimiento al espacio que habito, pero un movimiento real. Los movimientos dentro del espacio son reales cuando se generan experiencias nuevas, renovadoras, que llevan a evolucionar, a una transformación que finalmente tiene el propósito de mejorar cualquier diseño. En este caso, si hablamos del humano, pues es la mejora del humano, la mejora en todos los campos en los cuales se mueve el humano, ¿no? Y es una mejora que empieza en lo particular, pero deriva obviamente hacia lo colectivo, y finalmente traerá, y de esto estoy segura, ya hemos hablado en otros vídeos de esto, traerá una mejora de la especie. ¿Que va a tener un costo? Obviamente que sí. El costo que vamos a pagar es directamente proporcional a la inconsciencia que habita en el campo, en el inconsciente colectivo. Por eso es importante, y por eso hago este llamado a ti, receptor humano particular, para que tomes tu responsabilidad. Que nadie se sienta pequeño, que nadie se sienta indiferente, y que nadie se sienta sin importancia, porque la importancia lo que porta es que lo importante siempre surge de dentro y surge del interior, del espacio interno, y de, como digo, de lo personal y lo particular. Entonces vemos que no es necesario pagar ningún karma ni repetir patrón. Estamos en un momento, en una época, como digo, de renovación, de nuevas
formas de existir, de vivir, de comprender en qué consiste la existencia, la realidad, ¿no? Las dinámicas de la realidad. Estamos empezando a aprender estas nuevas formas de existir y de vivir. Los viejos conceptos que nos mantenían en bucles de repetición, esto en el nuevo paradigma ya no es necesario, es totalmente prescindible. Así que nos estamos liberando de los viejos karmas y esto significa que gracias al tránsito de a aprender a transitar la imperfección y el error es que cada vez nos acercamos más a la perfección. ¿Qué significa perfección? Suma 97 significa que el propósito de la perfección es el de acercarte cada vez más a una conciencia que viene del futuro, por tanto, viene de una fuente original que es atemporal. Anywhere you go,